Capítulo 171. Conferencia previa a la guerra. Los movimientos de las tres principales aldeas ninja fueron informados inmediatamente a Konoha. Aoba se puso muy alerta. Ya se había dado cuenta de que la historia se había derrumbado por completo y su ventaja de conocimiento previo había desaparecido. Sin embargo, rápidamente dedujo que este fenómeno definitivamente fue orquestado por Black Zetsu. En la historia original, Black Zetsu abrazó por completo su naturaleza manipuladora. Constantemente usó una guía sutil y esquemas astutos, rara vez mostrando fuerza directa o empleando estrategias abiertas. Pero esta vez, después de verse obligado a revelarse temprano debido a las acciones de Aoba, Black Zetsu ahora estaba adoptando un enfoque completamente diferente. Incapaz de esconderse en las sombras por más tiempo, estaba aprovechando la influencia del Mizukage bajo el control de Obito para comenzar a contactar a Kumogakure e Iwagakure. Aoba no necesitaba adivinar para saber que probablemente estaban planeando una alianza contra Konoha. Había anticipado que otras aldeas ninja podrían unirse, pero no había estado demasiado preocupado. Basado en problemas históricos y rivalidades, sabía que incluso si las principales aldeas tuvieran tales ideas, la verdadera colaboración no ocurriría de la noche a la mañana. En la historia original, las 5 grandes aldeas solo se unieron rápidamente debido a la aparición del ejército Uitesetsu y la amenaza inminente de una guerra mundial. Actualmente, aunque Konoha era agresiva, no había tomado ninguna acción militar importante. Basado en la comprensión de Aoba de los Raikage y Tsuchikage, sus rencores profundamente arraigados hicieron improbable una alianza a corto plazo. Sin embargo, si Black Zetsu, actuando en nombre del Mizukage, mediaba entre ellos, entonces todas las apuestas estaban canceladas. Konoha casi había monopolizado la mayor parte del comercio marítimo circundante, en gran parte debido al aislamiento autoimpuesto de Kirigakure. Después de todo, los ninjas de Kirigakure eran los más hábiles en el combate acuático. El negocio del comercio marítimo debería haber estado dominado por ellos. Pero con Kirigakure reducido a una sombra de lo que era bajo la manipulación de Obito, no tenían energía para competir por el dominio marítimo, dejando que Konoha cosechara los beneficios. El objetivo de Obito era atormentar a Kirigakure. El objetivo de Black Zetsu, sin embargo, era diferente. Buscaba encender una guerra mundial ninja para crear una oportunidad para la resurrección de Kaguya. Por lo tanto, no le importaba si Kirigakure estaba debilitado o no. Los años de aislamiento de Kirigakure también habían dejado a las otras aldeas con poco conocimiento de su estado actual. Aún así, Kirigakure seguía siendo una de las 5 grandes aldeas. Mizukage Yagura, como un Jinchuriki perfecto, era sin duda un ninja de primer nivel. Si tomaba la iniciativa, el Raikage y el Tsuchikage al menos le darían algo de respeto. De hecho, era posible que las 3 aldeas llegaran a un acuerdo. Este era un escenario que Aoba no quería ver. Si bien Konoha y Tsunagakure juntos contra las otras 3 aldeas aún podrían asegurar la victoria, el costo sería demasiado grande. Una guerra a gran escala debilitaría la fuerza de todo el mundo ninja. Aoba, que ya había tenido en cuenta el poder de otras aldeas en sus planes, trató de minimizar cualquier daño. Si las 3 aldeas se unieran, no solo aumentaría su fuerza combinada, sino que su mentalidad también cambiaría significativamente, lo que podría conducir a ambiciones que no deberían tener. El plan de Black Zetsu era claramente provocar una guerra mundial ninja, algo que Aoba estaba decidido a evitar. El liderazgo de Konoha convocó rápidamente una reunión de emergencia. Esta vez, no fueron solo los tomadores de decisiones. También se invocó a todos los Chunin disponibles que no estaban en misiones. Entonces, nos enfrentamos ahora a la 4ª Gran Guerra Ninja, con el ataque combinado de 3 aldeas. Eso aún no es seguro, pero es el resultado más probable. Las políticas exteriores de Konoha ya han puesto a las otras aldeas en alerta máxima. La 4ª Gran Guerra Ninja es inminente, analizó Shikaku con precisión. Desde las perspectivas de Kumogakure, Iwagakure y Kirigakure, era mejor aplastar a Konoha antes de que se levantara por completo. El movimiento ideal sería atacar primero, uniendo fuerzas para destruir Konoha por completo, o al menos frenar sus planes de expansión para que pudieran recuperar el respiro. ¿Pueden las 3 aldeas, con sus rencores de larga data, realmente unirse tan rápido? Yashiga planteó sus dudas, encontrando el escenario demasiado repentino. Aoba retomó el tema después de escuchar esto. Lo que estoy a punto de decir involucra parte de la información clasificada de Konoha. Sin embargo, debido a la filtración de información durante la misión Tsunagakure y el estado actual de preparación de Konoha, el Hokage me autorizó a desclasificar lo siguiente. Según la inteligencia de los Anbu, Mizukage Yagura está bajo el control de alguien a través de algún método desconocido.
En otras palabras, las decisiones actuales de Kirigakure no representan al verdadero Kirigakure. ¿Controlado? ¿Qué quieres decir? Yagura es un Jinchuriki perfecto, ¿quién podría controlarlo? La mayor diferencia entre un Jinchuriki perfecto y un ninja ordinario era su casi inmunidad al genjutsu, ya que la bestia con cola dentro de ellos podía disiparlo en cualquier momento. Desafortunadamente, Obito era un Uchiha. El Mangekyou Sharingan sobresalía naturalmente en genjutsu y era particularmente efectivo contra las bestias con cola. La caída de Yagura fue simplemente una cuestión de desafortunada compatibilidad. Exactamente como suena. Ha sido controlado por alguien que usa genjutsu. Y el que lo controla es un Uchiha. Ante eso, Yashiga entendió de inmediato. ¿Es esa persona, el misterioso Uchiha que apareció durante la noche del 9 colas? Correcto. Es él. El hombre enmascarado con la máscara de patrón arremolinado en el Akatsuki también es la misma persona. Ya veo, dijo Yashi. Como asesor del Hokage, naturalmente estaba al tanto de los detalles de la reciente misión de apoyo de Tsunagakure. Sabía que Aoba se había enfrentado al hombre enmascarado. ¿Ese encuentro que tuviste con él, fue por esto? Sí. Me las arreglé para usar las habilidades del Sharingan primero para obtener un control temporal sobre él. Pero en el último momento, el individuo conocido como Setsu tomó el control de su cerebro y lo extrajo a la fuerza. De lo que observé durante ese encuentro, puedo deducir que Setsu ahora ha heredado por completo las habilidades del hombre enmascarado. Con esto, toda la situación se volvió mucho más clara. Entonces, nuestro verdadero enemigo es en realidad este misterioso ser llamado Setsu. ¿Y ahora está usando Mizukage Yagura para tratar de unir las tres aldeas contra Konoha? Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿quién es exactamente este Setsu? ¿Y quién es el Uchiha que está controlando? ¿Por qué están tan decididos a atacar a Konoha? Ya si no era el único que hacía estas preguntas, Shikaku Nara también miraba a Aoba. Con su inteligencia, no fue difícil para Shikaku ver que Aoba estaba ocultando algo. Aoba miró brevemente a Kakashi, quien había permanecido en silencio, pero finalmente decidió no decir más. Durante su última batalla, aunque Kakashi no había luchado directamente contra Obito, la proximidad y el uso de Kamui por parte de Obito probablemente le dieron a Kakashi algunas pistas. En este punto, la identidad de Obito ya no tenía mucha importancia. La verdadera amenaza provenía de Black Setsu, que era una figura mucho más peligrosa que Obito. Todavía estamos investigando más sobre nuestro oponente. Sin embargo, nuestra prioridad más urgente es evitar que las tres aldeas formen una alianza. Y para eso, tengo un plan. Capítulo 172. El cambio en Kirigakure. La situación en Kirigakure era intrínsecamente compleja. Obito carecía de habilidades políticas propias. A través de su control del Mizukage, instigó la era de la niebla de sangre, masacrando clanes con Kekko y Genkai y purgando a la oposición. Esto debilitó significativamente los cimientos de Kirigakure a su punto más bajo en la historia. Sin embargo, nunca pudo asestar un golpe fatal a Kirigakure. La razón principal era que todas sus acciones tenían que llevarse a cabo a través del Mizukage bajo su control. Este método de control le permitió implementar sus planes rápidamente, pero también tenía un inconveniente. No podía emitir comandos que dañaran directamente a Kirigakure de manera demasiado descarada. Si sus acciones fueran demasiado obvias, la gente se daría cuenta. Si un Mizukage dañara directamente a su propia aldea, los subordinados no dudarían en rebelarse. Por lo tanto, a lo largo de los años, Obito solo pudo usar excusas como purgar a los disidentes para interrumpir Kirigakure, dejando a la aldea apenas aguantando. Muchos ninjas más jóvenes dentro de Kirigakure habían comenzado a notar los problemas en la aldea. Sin embargo, no podían imaginar que el Mizukage estuviera bajo el control de alguien. Simplemente creían que el comportamiento del Mizukage se debía a una sed excesiva de poder. Entre estos ninjas más jóvenes, Meiterun se destacó como líder. Como la más fuerte de su generación, Mei había estado construyendo silenciosamente su red de aliados durante mucho tiempo. Debido a las acciones impopulares de Mizukage, un grupo de seguidores leales comenzó a reunirse a su alrededor. El objetivo de Meiterun era dar un golpe de estado. Sin embargo, aún no había actuado porque le faltaba confianza para derrotar a Mizukage Karatachi. Después de todo, Karatachi era un Jinchuriki perfecto. Además, no estaba completamente exento de seguidores. Mientras purgaba clanes con Kekko y Genkai, algunas personas se beneficiaron y se convirtieron en sus firmes partidarios. La facción de Meiterun tenía como objetivo salvar Kirigakure, no destruirlo.
Si lanzaran una batalla a gran escala contra la facción de Karatachi, independientemente de quién ganara, la base restante de Kirigakure seguramente se perdería. En esta situación, la facción de Mei solo podía continuar esperando su momento, con la esperanza de identificar la debilidad fatal del Mizukage y atacar con decisión. Originalmente, este delicado equilibrio podría haberse mantenido durante algún tiempo. Pero un día, el Mizukage de repente, inexplicablemente, convocó una reunión con el Raikage y el Tsuchikage, proponiendo una alianza para atacar Konoha. Este movimiento dejó a la facción opuesta en Kirigakure completamente estupefacta. Jefe, ¿sabes siquiera en qué forma se encuentra nuestro pueblo en este momento? ¿Con qué recursos vamos a luchar contra Konoha? ¿De verdad crees que el Raikage, ese bruto, no se aprovecharía de nuestra debilidad para volverse contra nosotros? Pero independientemente de cómo se sintieran, la palabra del Mizukage era ley en Kirigakure. Meiterun y sus aliados se quedaron lamentando su vacilación para actuar antes. Entendieron claramente que si estallaba una guerra contra Konoha, Kirigakure estaría acabado. El Raikage era conocido por sus tendencias de bandido, mientras que el Tsuchikage era infame por su astucia y oportunismo. Konoha, por otro lado, estaba floreciendo actualmente y había dejado claras sus intenciones expansionistas. Involucrar a una Konoha en pleno funcionamiento en la guerra equivalía a cortejar el desastre. Además, Konoha tenía una alianza militar con Tsunagakure. Si bien la alianza de 3 aldeas parecía ventajosa en la superficie, el estado debilitado de Kirigakure no podía soportar la tensión de una guerra a gran escala. Por lo tanto, independientemente del resultado, Kirigakure estaría condenado. Meiterun podía entender estratégicamente el deseo de frenar el ascenso de Konoha. El problema era que Kirigakure simplemente carecía de la capacidad para hacerlo. Además, Kirigakure, aislado en el extranjero, tuvo una interacción mínima con Konoha. Incluso el comercio marítimo había sido cedido. Los que deberían estar más preocupados por el ascenso de Konoha eran Kumogakure e Iwagakure, no ellos. Con estas consideraciones en mente, la facción de Mei finalmente comenzó a sospechar que algo andaba muy mal con el Mizukage. Su decisión de liderar un ataque a Konoha fue demasiado absurda. Pero el Mizukage es un Jinchuriki perfecto, ¿cómo podría ser controlado? ¿Por qué no? Incluso el 9 colas ha sido controlado antes. ¿Por qué el Mizukage sería inmune? Pero, todavía no puedo aceptarlo. Él es el Mizukage. Entonces, ¿cómo explicas todas las acciones irracionales que ha tomado la aldea? Necesitamos tomar una decisión rápidamente. Todos aquí deben entender que si estalla la guerra, Kirigakure se dirige a la destrucción. Meiterun vio la situación claramente. Sin embargo, las fuerzas que comandaba no eran lo suficientemente fuertes. La mayoría de los presentes tenían una visión pesimista hacia un golpe de estado. Pero en ese momento, una voz familiar sonó de repente. Parece que a todos les vendría bien un poco de ayuda. ¿Quién está ahí? Mei y su grupo se pusieron de pie con cautela, solo para ver a alguien que no esperaban aparecer ante ellos. Sabusa. ¿De verdad te atreviste a volver? ¿Y por qué no debería volver? Sé honesto, ¿alguna vez he dañado a este pueblo? De hecho, una vez trabajé muy duro para salvarlo. Mei miró fijamente a Sabusa por un momento, deteniendo a CHJR Yao, que estaban a punto de actuar. Sabusa, ¿a qué lado representas? ¿Kumogakure, Iwagakure o Konoha? G. ¿De qué lado represento es, por supuesto, una cuestión importante? Pero es una pregunta que solo responderé al Mizukage. Mei, no parece ser el Mizukage todavía, ¿verdad? Capítulo 173. Revertir el sello mortal de la parca. Meiterun era naturalmente muy capaz, pero debido a la falta de información crucial, no pudo tomar la decisión correcta en el menor tiempo posible. Aoba no quería que la guerra estallara tan pronto, por lo que hizo que Sabusa regresara para recordarle a la facción de Mei la terrible situación. Sabusa, eres un ninja rebelde. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? No tienes que confiar en mí. Como dijiste, soy un ninja rebelde. Pero lo diré de nuevo. ¿Alguna vez he dañado a este pueblo? La reunión se prolongó durante mucho tiempo. Mei no confiaba plenamente en Sabusa, pero tampoco podía descartarlo por completo. Para ella, esto era una apuesta. Si ganaba, salvaría el pueblo. Pero si perdía, Kirigakure podría estar condenada por completo. Tenemos que pensar en esto. Me encantaría decir que puedes, pero la verdad es que no hay tiempo. El Raikage y el Tsuchikage ya están en camino. En 3 días, llegarán a Kirigakure. Para entonces, será demasiado tarde. 3 días. Solo tenemos 3 días para salvar nuestra aldea.
Mientras el caos se preparaba dentro de Kirigakure, Aoba tampoco estaba inactivo. Shin, a quien había convocado en secreto, ya había comenzado el experimento. Este jutsu requiere convocar al segador, ofrecerse como sacrificio y recuperar lo que el segador ha consumido. Eres inmortal, pero no estoy seguro de cómo te afectará enfrentarte a la parca. Entonces, si algo se siente mal, detenga el ritual de inmediato. ¿Entiendes? Bajo el efecto completo del Kotoamatsukami de Aoba, Shin lo consideraba un dios y no dudó. Shin se puso la máscara de la parca y comenzó la danza ceremonial para convocar a la parca. Para Aoba, este jutsu era completamente diferente del ninjutsu convencional. Apenas usaba chakra y, en cambio, dependía en gran medida de la energía mental y los poderes relacionados con el alma. La temperatura en la habitación se desplomó y Aoba pudo sentir que algo había aparecido, aunque no pudo verlo de inmediato. Sabía que la parca había respondido. Normalmente, no se podía ver al reaper. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Shin levantó el cuchillo en su mano, se preparó para abrirle el abdomen, pero se congeló a mitad de movimiento como si estuviera paralizado. Aoba inmediatamente sintió que algo andaba mal, pero no se atrevió a intervenir imprudentemente. El segador apuntó al alma, un área en la que Aoba no tenía experiencia. Si el segador lo atrapaba, no estaba seguro de poder escapar. Según su conocimiento, una vez que el segador tocara a una persona, perdería la capacidad de moverse. Este no era un asunto trivial. Shin comenzó a moverse de nuevo, aunque sus acciones eran lentas y tensas. Con gran esfuerzo, levantó la mano y usó la cuchilla para cortarse el abdomen. Un extraño cambio se extendió por el laboratorio. La naturaleza exacta del cambio era indescriptible, pero el aire parecía lleno de una fuerza invisible. Una sensación de frío penetró directamente en el alma. Aoba sabía que algo andaba mal. En la historia original, Orochimaru realizó este jutsu sin problemas, sin ningún problema, y Sasuke no tuvo una reacción inusual. La ejecución de Shin, sin embargo, fue claramente problemática. A pesar de las irregularidades, el resultado fue un éxito. Pronto, Aoba vio a Shin liberar con éxito las almas de los 4 Hokage. Según el costo del ritual, la vida de Shin debería haber sido reclamada por el segador en este punto. Sin embargo, la inmortalidad de Shin se derivó del poder de otra deidad, creando un punto muerto único. Por un momento, Aoba pudo sentir un callejón sin salida. Al final, el segador se retiró a regañadientes del mundo ninja, aparentemente incapaz de permanecer en el reino humano por mucho tiempo. En última instancia, no logró reclamar el alma de Shin. Aoba dejó escapar un suspiro de alivio. Si bien las almas de los 4 Hokage eran increíblemente valiosas, no quería perder a Shin, un subordinado de confianza. Los 4 Hokage, recién liberados del estómago de la parca, inicialmente estaban desorientados, pero rápidamente recuperaron su claridad. ¿Es ese jutsu el que convoca a los muertos de nuevo? No, algo es diferente. Estamos en un estado del alma. Alguien ha rescatado nuestras almas del estómago de la parca. ¿Fuiste tú, joven? El orador era Tobirama Senju, el segundo Hokage. Como maestro del jutsu prohibido, evaluó rápidamente la situación. Se podría decir eso. Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas, pero como actualmente se encuentran en un estado del alma, no pueden permanecer en el mundo humano por mucho tiempo. Por lo tanto, he preparado cuerpos nuevos para ti. Aoba había hecho todo lo posible para prepararse para este momento. Usando Setsu blanco y las células de Hashirama, había cultivado 4 nuevos cuerpos para el Hokage, proporcionando recipientes para que sus almas habitaran. En cierto sentido, esto incluso podría considerarse una forma de resurrección. Los cuerpos que Aoba había preparado eran de la más alta calidad, totalmente capaces de sostenerlos en el mundo humano indefinidamente. Hiruzen, ¿es este uno de los tuyos? El segundo Hokage, Tobirama Senju, miró a Aoba con una mirada cautelosa antes de volverse para preguntarle a Hiruzen Sarutobi. En ese momento, Hiruzen miró torpemente a Aoba. Antes de su muerte, había sido testigo personal de cómo Aoba y Kakashi interceptaban a Jiraiya, impidiéndole ofrecer ayuda. Hiruzen quería expresar sus quejas contra Aoba, pero se contuvo. Necesitaba confirmar si Konoha realmente había mejorado desde su época. Si Konoha estuviera en un mejor estado, no tendría motivos para quejarse, ya que eso significaría que las acciones de Aoba estaban justificadas. Si Konoha no hubiera mejorado, podría ajustar cuentas más tarde. Eso es correcto. Él es Aoba Kamikawa, un Chunin de Konoha y un ninja civil a quien promoví personalmente. Debería ser digno de confianza. ¿Un ninja civil? ¿Capaz de revertir Edo Tensei y crear cuerpos clonados? Ese no es un ninja ordinario.
Tu subordinado es bastante impresionante, comentó Tobirama. Debería aclarar, intervino Tsunade, dando un paso adelante. Aoba Kamikawa es ahora asesora de Hokage, directora del Instituto de Investigación de Konoha y consultora principal del cuerpo de sellado de Konoha. Es mi asistente más capaz. Tsunade había sido informada sobre el experimento de hoy, aunque se había retrasado por deberes oficiales. En ese momento, entró en la habitación vestida con la túnica del Hokage, estableciendo claramente su autoridad. Así que es la pequeña Tsunade. Veo que te has convertido en Hokage. Eso es tranquilizador. Entonces, ¿todo esto se hizo con su aprobación? Así es, confirmó Tsunade. El mundo ninja se enfrenta a una gran crisis y necesitamos la ayuda del Hokage anterior. En ese caso, no dudaremos en ayudar, respondió de inmediato el cuarto Hokage, Minato Namikaze, listo para contribuir al enterarse del peligro que enfrenta el mundo ninja. Con eso, las 4 almas del Hokage entraron en los cuerpos preparados, devolviéndolos a la vida en el mundo ninja, aunque de una manera única. Capítulo 174. Minato Namikaze. La resurrección de los 4 Hokage debía mantenerse estrictamente confidencial. En todo Konoha, solo Aoba y Tsunade lo sabían. Aoba no tenía intención de anunciar esto al público. Los 4 Hokage estaban destinados a servir como la carta de triunfo oculta de Konoha. Revelar su existencia socavaría esa ventaja. Además, acababan de resucitar y necesitaban tiempo para adaptarse completamente a sus nuevos cuerpos. Este método de resurrección era diferente al de Edo Tensei. Si bien Edo Tensei otorgó chakra infinito e inmortalidad, tenía sus inconvenientes. Muchas técnicas secretas no se podían usar, y para ninjas verdaderamente de primer nivel como Ashirama o Madara, el cuerpo de Edo Tensei incluso restringía sus habilidades. Por ejemplo, Edo Tensei Madara no podía usar su limbo de Rinnegan, cárcel fronteriza o alcanzar el nivel de los 6 caminos. Aoba pasó medio día explicando la situación actual en el mundo ninja. Entonces, Konoha ahora enfrenta la hostilidad de 3 aldeas ninja, así como un enemigo oculto. ¿Y el actual poseedor del Rinnegan también es hostil a Konoha? Tobirama Senju resumió sucintamente. Eso es correcto, confirmó Aoba. Hiruzen, ¿todos estos problemas son restos de tu tiempo en el cargo? Hiruzen Sarutobi no tuvo respuesta. Cuando murió, el mundo ninja no era tan caótico. Pero su maestro no estaba equivocado, muchas de estas quejas persistentes se derivaron de su mandato. Según Aoba, el dueño del Rinnegan era de Amegakure, una aldea que él y Dance habían devastado una vez. Era natural que albergaran animosidad hacia Konoha. Está bien, segundo abuelo. No te resucitamos para culpar. La verdad es que Konoha está siendo atacada porque nos hemos vuelto más fuertes que nunca. Si quieren comprender mejor la situación actual, deberían verlo por sí mismos. Disfrazar a 4 Hokage para mezclarse con Konoha fue fácil. Este fue un plan que Tsunade y Aoba acordaron después de darse cuenta de que explicar todo en detalle llevaría demasiado tiempo. Era más sencillo dejar que el Hokage observara por sí mismo. Las apariencias físicas de sus nuevos cuerpos se habían ajustado para parecerse a sus rostros originales, pero no exactamente a ellos. Sus identidades también habían sido completamente registradas, por lo que no despertarían sospechas de los Zambuyo de la fuerza policial. Cuando los 4 Hokage salieron a Konoha, se sorprendieron de inmediato por lo que vieron, especialmente Hiruzen Sarutobi. Había prestado especial atención a la época, señalando que solo habían pasado 2 o 3 años desde su muerte. Sin embargo, al salir del laboratorio, apenas reconoció el Konoha ante él. Después de ganar una fortuna con negocios marítimos y mineros, Tsunade y Aoba habían iniciado proyectos de reconstrucción masiva en Konoha. El Instituto de Investigación, la Academia Ninja Avanzada y varias instalaciones públicas habían sido objeto de una actualización integral. Si la vieja Konoha podía considerarse una ciudad de segunda categoría, la nueva Konoha tenía la sensación de una ciudad moderna. Oh, pequeña Tsunade. Parece que has estado haciendo un gran trabajo como Hokage. Incluso lograste obtener tantos fondos del Daimyo, comentó Ashirama Senju. El Daimyo no financió nada de esto. Segundo abuelo, bisabuelo, explicaré todo en detalle esta noche. Por ahora, echen un vistazo por sí mismos. Agobiada por los pesados deberes, Tsunade no se quedó para acompañarlos. Con una técnica de parpadeo corporal, desapareció, dejando a Ashirama rascándose la cabeza. Algo se siente diferente en la pequeña Tsunade ahora. ¿Diferente? Ella no se parece en nada antes. Ya no es la Tsunade que conocíamos. Solo mira a tu alrededor, ahora es una Hokage, y mejor que cualquiera de nosotros. Por supuesto. Ella es mi nieta, después de todo. Ja ja ja.
Hashirama soltó una carcajada, lo que provocó que Tobirama se alejara discretamente, fingiendo no conocerlo. Hashirama, ajeno al desdén de su hermano, arrastró ansiosamente a Tobirama para explorar las calles. Hiruzen Sarutobi no se unió a los dos Hokage mayores. Estaba más interesado en la Academia Ninja Avanzada y fue allí solo. Esto dejó a Minato Namikaze, el cuarto Hokage, parado en medio de la calle, luciendo algo conflictivo. Las calles transformadas de Konoha le dificultaron orientarse. En ese momento, la voz de Aoba vino desde atrás. Ven conmigo. Pero. Solo sígueme. Sé dónde está. Lo único que podía hacer que Minato Namikaze estuviera tan en conflicto era, por supuesto, Naruto. Pero Naruto ya no vivía en su antiguo apartamento. En Konoha, Aoba ocupaba una posición de autoridad incuestionable, solo superada por Tsunade, y en muchos casos, incluso por encima de ella. Como discípulo de Aoba, Naruto, naturalmente, disfrutó de un excelente trato. La calle donde vivió Naruto había sido demolida hacía mucho tiempo y ahora estaba en reconstrucción. Naruto ahora residía en un apartamento recién asignado, con condiciones muy superiores a su situación de vida anterior. Esta es la casa de Naruto. Entra y echa un vistazo. Soy su maestro, así que tengo la llave. Los dos abrieron la puerta y entraron al apartamento de Naruto. Una unidad limpia y ordenada de un dormitorio saludó a los ojos de Minato. Este bribón es sorprendentemente pulcro, comentó Minato, mirando alrededor del apartamento de su hijo con satisfacción. Aoba, por otro lado, inclinó la cabeza confundido. ¿Pulcro? No es posible. ¿El apartamento de Naruto está tan limpio? ¿Vine al lugar equivocado? Está libre hoy. Como no está en casa, probablemente esté en los campos de entrenamiento. Vamos allí. Aoba podría haber usado la técnica del dios del trueno volador para llevar a Minato directamente a Naruto, pero decidió no hacerlo. En cambio, condujo a Minato a pie a través de Konoha para llegar a los campos de entrenamiento. Por lo general, el equipo 7 entrena en este campo de entrenamiento. Está justo adelante. Aoba guió a Minato al campo de entrenamiento 6. Minato miró a Aoba, dudó por un momento y luego preguntó. Aoba-san, ¿cómo se lleva Naruto con sus compañeros de equipo? Jaja, ¿por qué no lo ves por ti mismo cuando lo conoces? Al ver la leve sonrisa de Aoba, Minato se sintió tranquilo. Parecía que no había problemas importantes. El campo de entrenamiento todavía tenía signos de que se había utilizado ninjutsu, pero ahora estaba vacío. Parecía que Naruto y sus compañeros de equipo acababan de irse. Eso es inusual. Esos niños no suelen irse tan temprano. Lo sé, sígueme. Minato le dio al campo de entrenamiento una última mirada. Los rastros de ninjutsu devastadoramente poderoso lo habían dejado algo ansioso por ver cuán fuerte se había vuelto Naruto. Aoba en realidad no sabía exactamente dónde estaba Naruto, pero a juzgar por el tiempo, tuvo una buena idea. Era fin de semana. Lo más probable es que esos niños estuvieran en su casa, comiendo su comida. Capítulo 175. Equipo 7. A Aoba nunca le faltó dinero, por lo que sus condiciones de vida eran naturalmente excelentes. Más importante aún, Yumi amaba al equipo 7 y a Sakura como si fueran sus propios hijos. Incluso Shikamaru y los demás venían ocasionalmente a la casa de Aoba para comer. Con el tiempo, se convirtió en una rutina semanal. Todos los fines de semana, un grupo de niños se reunía en su casa para cenar. Traían sus propios ingredientes y hacían que Yumi cocinara, luego se deleitaban en un festín juntos. Cuando Aoba y Minato llegaron a la casa, ya podían escuchar los gritos y la conmoción en el interior. Ese trozo de carne a la parrilla es mío. HMPH, idiota. La carne a la parrilla pertenece a quien la agarra primero. Maldito seas, Sasuke. Te desafío a un duelo. TSH, pelearé contigo después de que termine de comer. ¿Pueden ustedes dos idiotas discutir en otro lugar? Estás escupiendo por toda la comida, se quejó Karin. Creo que deberíamos dejar que luchen primero, intervino Sakura, exasperada. Parece que es el día de la barbacoa. Nos espera un regalo, le comentó Aoba a Minato con una sonrisa. Este lugar es. Minato vaciló cuando Aoba abrió la puerta casualmente y entró sin llamar. Esta es mi casa. Entra, yo también tengo un poco de hambre. Aoba y Minato entraron al patio, donde varios niños comían ruidosamente carne a la parrilla. Yumi estaba cerca, preparando alegremente los ingredientes mientras miraba a los niños con una sonrisa. Cuando los dos se acercaron, todos los niños se giraron para mirarlos. Aoba volviendo a casa no era inusual, pero hoy, en lugar de Kakashi, había traído a un extraño, lo cual era raro. Después de todo, Aoba Sensei rara vez traía a extraños a su casa para comer.
Por alguna razón, cuando Naruto miró la cara de Minato, se sintió extrañamente familiar. Pero después de mirar más de cerca, estaba seguro de que nunca lo había visto antes. ¿Aoba, es uno de tus colegas? Karin, ve a buscar 2 sillas más y algo de vajilla extra. Yumi le indicó a Karin que se preparara para los invitados mientras daba la bienvenida a Aoba y Minato para que se sentaran. Minato se esforzó por no mirar a Naruto y, en cambio, se sentó directamente frente a él. Con invitados presentes, Naruto y Sasuke atenuaron un poco sus payasadas. Yumi pronto sacó grandes bandejas de carne a la parrilla, alitas de pollo, muslos, champiñones y verduras, y el grupo comenzó a festejar. Después de la cena, todos se sentaron en el patio a tomar té. Aoba hizo un gesto a los niños y les presentó a Minato, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Karin Uzumaki. Estos 3 conforman el equipo 7. Esta es Sakura Haruno, mi alumna personal que tiene mucho talento en ninjutsu médico y técnicas de sellado. Y este es Minato Ueno. Puedes llamarlo Minato Sensei. ¿Minato Sensei? Aoba Sensei, ¿eso significa que ya no nos estás enseñando? Preguntó Naruto emocionado. Por supuesto que no. Es solo que el estado actual del mundo ninja es un poco complicado. Konoha está bajo mucha presión externa y, como asesor del Hokage, necesito priorizar esos problemas. No podré guiarte en misiones por un tiempo. Entonces, durante este tiempo, Minato Sensei asumirá temporalmente mis deberes y liderará al equipo 7 en misiones. Técnicamente, dada la posición de Aoba, ya no debería haber liderado un equipo. Sin embargo, los miembros del equipo 7 eran demasiado especiales. Aparte de él, no había nadie en quien confiara para guiarlos, por lo que conservó el papel de líder del equipo. En la práctica, la mayoría de las misiones eran manejadas por los 3 niños, a veces con Sakura, y Aoba rara vez los acompañaba. Dicho esto, nunca descuidó su entrenamiento. Dejar que Minato se hiciera cargo ahora era tanto por necesidad como una oportunidad para Minato. Minato se detuvo por un momento ante el arreglo de Aoba, pero rápidamente entendió. Aoba le estaba dando la oportunidad de reconectarse y hacer las paces. Naturalmente, Minato no tenía objeciones. Sin embargo, mientras que Minato estaba de acuerdo con eso, Naruto no. ¿Qué? Aoba Sensei, eres el ninja más fuerte de Konoha. ¿Cómo puedes reemplazarte con otra persona? Yo, Naruto Uzumaki, no soy alguien a quien cualquiera pueda enseñar. La falta de tacto de Naruto estaba en plena exhibición. Si Minato hubiera sido cualquier otro instructor, las palabras de Naruto podrían haberle hecho la vida imposible. Afortunadamente, Minato era Minato. No estaba dispuesto a molestarse, aunque la declaración de Naruto de que Aoba era el ninja más fuerte de Konoha lo hizo mirar a Aoba con cierta curiosidad. No esperaba que este joven tuviera tal reputación. En ese momento, Aoba notó que no era solo Naruto, Sasuke también tenía una mirada de escepticismo en su rostro. No había forma de evitarlo, la reputación de Aoba era demasiado abrumadora y Minato todavía era desconocido para el mundo. De hecho, fue difícil para estos 2 niños orgullosos aceptarlo. Jaja, no necesitas dudar de la fuerza de Minato Sensei. En sus primeros años, Minato fue un Chunin en el Anbu, operando bajo una identidad oculta y llevando a cabo misiones fuera de la aldea durante muchos años. Solo regresó recientemente. En términos de fuerza, no está por debajo de mí. Puedes estar seguro. ¿No por debajo de Aoba Sensei? ¿Cómo es eso posible? Naruto no podía creerlo. Había visto a Aoba en acción varias veces y sabía lo insondablemente poderoso que era. No había forma de que el hombre que tenía delante pudiera compararse con su Aoba Sensei. Aoba solo pudo reír impotente y se giró para señalarle a Minato. Minato, que tiene experiencia liderando un equipo, naturalmente sabía qué hacer en momentos como este. En el mundo ninja, la fuerza siempre hablaba más fuerte. Parece que tendré que probarme a mí mismo para conseguir este trabajo. Te estaré esperando en el campo de entrenamiento 6. Después de que terminó de hablar, el cuerpo de Minato desapareció instantáneamente. Eso es. La técnica del dios del trueno volador, dijo Sasuke, entrecerrando los ojos. Había notado la sutil diferencia en la forma en que Minato desapareció, no era la técnica del parpadeo corporal sino un ninjutsu del espacio-tiempo. De ninguna manera. ¿Realmente puede usar al dios del trueno volador? Naruto exclamó con incredulidad. Había intentado aprender el dios del trueno volador él mismo, pero ni siquiera podía memorizar los sellos. Naruto, vámonos. Sasuke ya estaba impaciente. La idea de alguien que rivalizaba con la fuerza de Aoba Sensei hizo que su sangre hirviera de emoción.
Karin no compartía el mismo ferviente entusiasmo por la batalla que Naruto y Sasuke, pero como miembro del equipo 7, no arrastraría los pies. Se puso de pie y los siguió. Aoba se giró para mirar a la única que no se movía, Sakura. ¿No vas a ir, Sakura? No, Aoba-sensei. Todavía tengo trabajo que terminar. Mi experimento está en una etapa crítica y no debería distraerme. Estoy en un camino diferente al de ellos, así que no quiero perder el tiempo. Muy bien, Sakura. Estás empezando a convertirte en un ninja maduro. Vamos, volvamos al laboratorio. Revisaré tu progreso. Pero Aoba-sensei, ¿no vas a verlos? No hay necesidad. Minato-sensei se encargará de ello. Capítulo 176. La nueva Konoha. ¿Qué tan fuerte era Minato Namikaze? La historia original no mostraba mucho. La mayoría de sus hazañas se redujeron a la técnica del dios del trueno volador y Rasengan, con los que dominó el campo de batalla. Pero Aoba nunca subestimó a Minato. Entre los 4 Hokage fallecidos, Aoba creía que Minato era el segundo más fuerte, solo superado por Hashirama Senju y más fuerte que Tobirama Senju y Hiruzen Sarutobi. Minato no se trataba solo de la técnica del dios del trueno volador, tenía dominio sobre varios otros jutsu. La razón por la que fue recordado por esa técnica fue simplemente porque era la más eficiente. Incluso conocía la técnica de sellado de los 8 trigramas y el sello de la muerte del segador. El jutsu menor estaba naturalmente al alcance de su mano. Cuando el equipo 7 llegó al campo de entrenamiento 6, Minato se quedó solo, frente a la lejana puesta de sol de espaldas a ellos. El equipo 7 rápidamente elaboró una estrategia, y luego Naruto cargó hacia adelante. Minato, al escuchar la conmoción detrás de él, se giró para ver a Naruto corriendo hacia él, una leve sonrisa apareció en sus labios. Mientras tanto, Aoba y Sakura, al salir del laboratorio de investigación, se encontraron con una pequeña conmoción afuera. El jefe de la división de seguridad, Ayama Shirakumo, había detenido a alguien familiar, Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage resucitado. En ese momento, el tercer Hokage parecía un poco avergonzado cuando Ayama bloqueó su camino. Si bien Hiruzen tenía un registro válido, el laboratorio de investigación era la instalación ultrasecreta de Konoha. Ayama, que nunca antes había visto a Hiruzen, naturalmente lo detuvo. Está bien, Ayama. Es uno de nosotros, un miembro de Anbu que estaba llevando a cabo una misión clasificada fuera de la aldea y acaba de regresar. Sí, Aoba-sama, respondió Ayama, haciéndose a un lado de inmediato. Ayama, habiendo heredado las técnicas de espada de Aoba, era medio discípulo suyo. Como jefe de la división de seguridad del laboratorio de investigación, Ayama era uno de los subordinados directos de Aoba y lo trataba con gran respeto. Una vez que Ayama se fue, Aoba se volvió hacia Sakura. «Puedes regresar por tu cuenta», instruyó a Aoba. Luego le preguntó casualmente a Hiruzen. «¿Quieres echar un vistazo al interior?» «No es necesario. Dado mi estado actual, no es apropiado para mí acceder a áreas altamente clasificadas», respondió Hiruzen. Como ex Hokage, entendió la importancia de la confidencialidad. Solo había sentido curiosidad y había echado un vistazo al laboratorio, lo que desafortunadamente llevó a Ayama a detenerlo. Aoba asintió y los dos comenzaron a caminar juntos. «Esta tarde, visité la academia ninja avanzada que estableciste. Tengo curiosidad, ¿cómo convenciste a los clanes ninja?» Esto era lo que el tercer Hokage no podía entender. Abrir el acceso al ninjutsu avanzado y elevar a los ninjas civiles parecía simple en la superficie, pero en su visión del mundo, era imposible de lograr. Restringir a los ninjas civiles nunca había sido únicamente una decisión del Hokage, sino un compromiso entre el Hokage y los principales clanes ninja. Era similar a cómo las antiguas familias aristocráticas chinas monopolizaban el conocimiento. Los clanes ninja salvaguardaron su propio estatus y nunca permitirían que los ninjas civiles crecieran sin restricciones. Los pocos civiles que saltaron a la fama a menudo se basaron en técnicas únicas e irrepetibles. Migui fue un excelente ejemplo, y el propio Ayama podría haber sido otro, aunque sin la intervención de Aoba, su potencial habría sido limitado. Los civiles siguen siendo civiles, y los clanes ninja siguen siendo clanes ninja. Esa fue la ideología subyacente durante la administración del tercer Hokage, y también fue la causa fundamental del declive de Konoha. Sin embargo, ahora Hiruzen vio que Konoha estaba enseñando abiertamente ninjutsu avanzado, y no parecía haber oposición dentro de la aldea. Al menos, por lo que observó antes, no había ningún problema visible. Es un asunto complicado. Si intentara explicarlo todo, me llevaría un día y una noche completos. Pero para simplificarlo en una frase, la tendencia de los tiempos. ¿La tendencia de los tiempos?
Sí, exactamente. Una vez que los clanes ninja se den cuenta de que si no cambian, serán eliminados, aprenderán a aceptar la situación. ¿Eliminado? Pero no has purgado ningún clan ninja, ni siquiera el clan Sarutobi. Hiruzen se quedó callado, un poco avergonzado. Se había preparado mentalmente para que el clan Sarutobi fuera purgado por completo. Sin embargo, durante su visita anterior, se sorprendió al descubrir que solo unos pocos miembros radicales habían sido expulsados. La mayor parte del clan permaneció intacto, y Asuma incluso se había convertido en el nuevo líder del clan. En el pasado, cuando quería que Asuma regresara y asumiera el cargo de líder del clan, Asuma ni siquiera le daba la hora del día. Jaja, tener poder pero no usarlo, y no tener poder en absoluto, son dos cosas completamente diferentes. No necesito hacer nada, solo hacerles creer que lo haría es suficiente. Después de todo, todo es la fuerza de Konoha. Proteger los intereses de su clan no es intrínsecamente malo. No hay necesidad de ir a la destrucción total. Hiruzen sintió como si hubiera sido golpeado por otra revelación. Pero comenzó a comprender el núcleo del enfoque de Aoba: la equidad. La equidad es el concepto más extravagante del mundo, o más bien, nunca ha existido realmente. Incluso en la actual Konoha, la justicia no existe plenamente. Los niños civiles y los niños del clan ninja asisten a las mismas escuelas, aprenden de los mismos maestros y estudian en el mismo entorno. ¿Es esto realmente justo? Si los clanes ninja aún no estaban enseñando a sus hijos cómo extraer chakra, entrenando en taijutsu temprano o practicando las técnicas secretas de su clan con anticipación, entonces esto podría ser justo. ¿Pero el resultado? La verdadera justicia no existe. Incluso la llamada Academia Ninja Avanzada solo logra una justicia relativa entre los ninjas civiles. La mayoría de los jutsu disponibles para el intercambio ya están almacenados y son fácilmente accesibles en los hogares de los clanes ninja. Los ninjas civiles deben gastar puntos para intercambiar por técnicas o intercambiar sus habilidades únicas para adquirirlas. Sin embargo, los herederos de los clanes ninja nacen con acceso a estas técnicas. ¿Es eso justo? Y, sin embargo, a pesar de esto, la política aún obtuvo el apoyo incondicional de innumerables ninjas civiles. Porque incluso si no era una justicia perfecta, finalmente se les estaba dando la oportunidad de avanzar. Este era el objetivo final de Aoba. La gran cantidad de ninjas civiles es inmensa. Incluso si la posibilidad de ascender es pequeña, alguien eventualmente se destacará. Esto, a su vez, crea un círculo virtuoso, reduciendo gradualmente la brecha entre los civiles y los clanes ninja. Al mismo tiempo, para evitar ser eliminados, los clanes ninja se verían obligados a innovar y desarrollar nuevas técnicas. Esto fomentaría una competencia sana. Todo esto, sin embargo, tenía que construirse sobre un sistema estable y poderoso. Las reformas políticas y sociales de Aoba en Konoha fueron diseñadas para crear ese entorno. Si bien ya había signos de éxito, todavía estaba lejos del resultado ideal que imaginaba. Hiruzen no lo entendió del todo, pero se dio cuenta de una cosa. El joven que tenía delante había logrado mucho más de lo que nunca había logrado. En solo 2 cortos años, Konoha había despegado por completo. Tomemos a Ayama Shirakumo, por ejemplo, el hombre que lo había detenido antes. Hiruzen lo recordaba de su época como Hokage. Ayama no había sido más que un Chunin especial en ese entonces. Sin embargo, durante su breve confrontación anterior, Hiruzen había sentido una leve pero innegable sensación de peligro por parte de Ayama. A pesar de que su cuerpo actual aún no se había adaptado por completo, este era un cuerpo joven en su apogeo, su fuerza ahora era incluso mayor de lo que había sido antes de su muerte. Un vistazo de una pequeña parte reflejaba el todo. Konoha hoy realmente no era el mismo pueblo que alguna vez fue. Capítulo 177. Padre e hijo. En el campo de entrenamiento 6, el equipo 7 yacía tendido en el suelo, completamente exhausto e incapaz de mantenerse en pie. Minato no se había contenido. Como alguien que anteriormente había dirigido un escuadrón, entendió que un equipo de estudiantes testarudos necesitaba una fuerte impresión desde el principio. Solo entonces seguirían estrictamente las órdenes en futuras misiones. Maldita sea, completamente impotente. Sasuke levantó la cabeza de mala gana, pero su cuerpo estaba tan agotado que no podía levantarse. Nunca había imaginado que Konoha, aparte de Aoba Sensei, tendría a alguien tan poderoso. Los 3 miembros del equipo 7 habían unido fuerzas, pero ni siquiera habían logrado rascar la ropa de su oponente. Vale la pena señalar que Aoba había evaluado previamente al equipo 7, afirmando que cada miembro estaba aproximadamente en el nivel Tokubetsu Chunin. Juntos, estaban a la par con un Chunin de élite.
Pero contra este Ueno Minato que apareció repentinamente, estaban completamente indefensos. Esto significaba que su oponente tenía al menos una fuerza de nivel Kage, como Aoba había descrito. ¿Quién sabía que el Anbu de Konoha tenía maestros tan ocultos? Y bien. ¿Quieres continuar? Minato se agachó frente a Naruto, sonriendo cálidamente. Maldita sea, no me subestimes. Todavía no he terminado. Naruto gritó obstinadamente. Minato, sin embargo, no se molestó y simplemente miró en silencio el rostro de Naruto, lo que hizo que el chico se sintiera cada vez más incómodo. ¿Hay algo en mi cara? Preguntó Naruto reflexivamente. No. Simplemente me recuerdas a alguien que solía conocer. Aoba solo podía imaginar las emociones que Minato debía estar sintiendo mientras lideraba el equipo de Naruto. ¿Alegría? ¿Culpa? ¿Dolor? Quizás una mezcla de los tres. Pero ahora no era el momento de que Minato revelara su identidad. Cuando Aoba le informó a Minato sobre el estado actual del mundo ninja, no entró en muchos detalles. Sin embargo, Minato entendió lo suficiente como para saber que Konoha se enfrentaba a una crisis monumental. Los resucitados como él fueron las cartas de triunfo de Konoha. Y las cartas de triunfo deben permanecer ocultas. Aún así, Minato se sintió alentado por la fuerza de Naruto. Parecía que su maestro, Aoba, era un mentor dedicado. Cada miembro del equipo 7 tenía fortalezas únicas, y Aoba claramente había adaptado su entrenamiento para adaptarse a sus habilidades individuales. La mayoría de los instructores en el mundo ninja no llegarían tan lejos. Está bien, el entrenamiento de hoy ha terminado. Se está haciendo tarde, los invitaré a todos a cenar. Quiero Ichiraku Ramen. Y 3 tazones del especial de Grand Slam. Naruto estuvo de acuerdo de inmediato. Sasuke y Karin tampoco tuvieron objeciones. A pesar de su aplastante derrota, reconocieron que la fuerza de su nuevo instructor estaba más que calificada. Iruka-san, 6 tazones del especial de Grand Slam, gritó Minato a Ichiraku Ramen. El especial del Grand Slam fue el tazón característico de Ichiraku, cargado con todos los ingredientes posibles. Chasu, huevos duros, brotes de bambú, costillas, anguila y más, con un total de más de 10 ingredientes. Incluso requirió un tazón de gran tamaño para servir. Naturalmente, el precio era igualmente extravagante. Afortunadamente, Aoba ya había anticipado esto y le proporcionó a Minato un presupuesto al entregar el equipo 7. Como he estado fuera de Konoha durante muchos años, no estoy muy familiarizado con el estado actual de la aldea. ¿Por qué no se presentan brevemente? Sasuke Uchiha, comencemos contigo. La expresión de Sasuke se oscureció pero no se opuso. Este era un procedimiento estándar para nuevos instructores y estudiantes. Sasuke Uchiha, sobreviviente del clan Uchiha, mientras Sasuke hablaba, Minato de repente se dio cuenta del delicado tema y rápidamente lo interrumpió. Lo siento, puedes omitir esa parte. Solo dime algo más. No, está bien. Puedo enfrentar esto ahora. Soy un sobreviviente, y un vengador. Un día, mataré a ese hombre. Después de eso, restauraré el clan Uchiha. Muy bien. A continuación, Karin Uzumaki. Karin Uzumaki, sobreviviente del clan Uzumaki. En el momento en que Karin comenzó, Minato se dio cuenta de que había cometido un error. Aoba no había proporcionado presentaciones detalladas para el equipo 7. Al ver que Karin tenía una madre y parecía feliz, Minato había asumido que no había problemas. No esperaba que ella también fuera una huérfana de Uzumaki. Minato había hecho estas preguntas para comprender mejor al equipo 7 y, naturalmente, para escuchar a Naruto hablar sobre su pasado. Anteriormente le había preguntado a Aoba al respecto, pero Aoba no había respondido directamente, sino que le había dicho que le preguntara a Naruto él mismo. Te dará una comprensión más directa de su vida, había dicho Aoba. Así surgió esta conversación. Está bien. He llegado a un acuerdo con todo. Soy huérfano del clan Uzumaki, criado y abusado por Kusagakure. Mi objetivo es crecer más fuerte, lo suficientemente fuerte como para proteger a mi madre y vengarme de Kusagakure. Después de eso, aún no lo he decidido, tal vez también intente reconstruir el clan Uzumaki. Minato inicialmente quería preguntar sobre Kusagakure, pero al ver la expresión de Karin, decidió no hacerlo. Sintió que profundizar en eso podría ser demasiado doloroso para ella. Sin otra opción, dirigió su atención a la última persona, su propio hijo, Naruto Uzumaki. Minato no sabía nada sobre la situación de Naruto. Aunque había dejado una parte de su conciencia dentro de Naruto, había sido sellado en el estómago de la parca, completamente desconectado del mundo exterior. No podía esperar a escuchar la historia de Naruto.
Como su hijo y descendiente de un héroe, Naruto debe haber tenido una buena vida, ¿verdad? Parecía lo suficientemente alegre ahora. Sin embargo, la historia de Naruto destrozó por completo la compostura de Minato. ¿Estás diciendo que eres el hijo del cuarto Hokage? Así es. Aoba-sensei me dijo. Antes de eso, siempre pensé que era un demonio zorro. Más tarde, descubrí que el llamado demonio zorro era la bestia con cola sellada dentro de mí. No soy un demonio zorro en absoluto, soy el hijo del cuarto Hokage, el descendiente de un héroe. Minato lo encontró incomprensible. ¿Cómo fue que Naruto tuvo que escuchar sobre ser su hijo de un maestro? ¿No era eso algo que deberían haberle dicho tan pronto como pudiera entender? Dijiste que pasaste hambre cuando eras niño, ¿es eso cierto? Preguntó Minato, su voz temblaba con emoción contenida. Por supuesto que es verdad. En ese entonces, tenía que esperar hasta que cerrara el mercado y colarme para robar los restos de verduras. Chasquear. El sonido de los palillos rompiéndose en la mano de Minato resonó, aunque no se dio cuenta. En cambio, fijó su mirada en Naruto, continuando interrogándolo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿No eres el hijo del cuarto Hokage? ¿El descendiente de un héroe? No lo sé. Todos me odiaban cuando era pequeña y no entendía por qué. Aoba-sensei dijo que era la oscuridad de Konoha o algo así. Realmente no lo entendí. Pero desde que conocí a Aoba-sensei, las cosas han mejorado mucho. Me ha enseñado muchas cosas y me ha llevado a algunas misiones increíbles. He ahorrado mucho dinero ahora. Puedo permitirme este ramen de Grand Slam una vez a la semana sin ningún problema. Capítulo 178. Un conflicto entre Hokages. Aoba e Hiruzen habían hablado de muchas cosas. Para Aoba, el Hiruzen resucitado no provocó ningún sentimiento particularmente fuerte. Hiruzen había sido un buen ninja, quizás incluso uno grande. Mientras no fuera Hokage, Aoba no tenía problemas con él. Pero desafortunadamente, durante su vida, fue el Hokage. Ahora que estaba muerto y resucitado, Aoba se contentaba con dejar que el pasado fuera pasado. Al menos, esa era su perspectiva. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que dejar que el pasado fuera pasado no iba a ser tan simple. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, apareció ante ellos. En el momento en que Aoba vio a Minato, comprendió de inmediato. Minato debe haber hablado con Naruto. Anteriormente, Minato le había preguntado a Aoba sobre la situación de Naruto, pero Aoba no había respondido directamente. En cambio, le dijo a Minato que le preguntara a Naruto él mismo, evitando cualquier percepción de que podría exagerar o tergiversar la verdad. Viniendo de Naruto, la historia tendría más peso. Después de todo, el pasado de Naruto y su identidad como hijo de Minato eran tan improbables que sonaban como una mentira, pero eran innegablemente ciertos. Hiruzen Sarutobi, necesito hablar contigo. Minato, típicamente cálido y educado, se dirigió a Hiruzen por su nombre con un tono tan ardiente que incluso Aoba sintió el calor. Es tarde. Ustedes dos podrían querer llevar esto a otra parte, dijo Aoba antes de teletransportarse con la técnica del dios del trueno volador. De vuelta en casa, Karin ya había regresado y le contaba con entusiasmo historias sobre su nuevo instructor, Minato, Ayumi. Cuando llegó Aoba, Karin corrió inmediatamente hacia él. Aoba-sensei, ¿Minato-sensei tiene algún tipo de conexión con Naruto? ¿Eh? ¿Qué te hace decir eso? Aoba se sobresaltó. ¿Podría la actuación de Minato haber sido tan transparente que incluso Karin se dio cuenta? Solo Naruto, ese idiota despistado, no lo vería. Sasuke y yo nos dimos cuenta. Cuando Naruto estaba hablando de su pasado, Minato-sensei estaba tan emocionado que rompió sus palillos. ¿Es pariente de Naruto? Esto implica información clasificada. Puedes pensar en ello como si hubiera recibido un favor del cuarto Hokage en el pasado. Oh, ya veo. Eso explica por qué prestó tanta atención a Naruto, haciendo tantas preguntas detalladas. Correcto. Pero no le menciones esto a Naruto. Se está haciendo tarde. Deberías descansar un poco. En estos días, el mundo ninja no es exactamente pacífico, así que manténgase en las mejores condiciones en todo momento. Entendido. Buenas noches, Aoba-sensei. Tan pronto como la puerta de Karin se cerró, Aoba sintió que un cuerpo cálido lo abrazaba por detrás. Ven a mi habitación, susurró Yumi. Para mayor privacidad, tanto las habitaciones de Aoba como las de Yumi estaban equipadas con sellos de insonorización avanzados. Una vez que estuvieron solos, la pasión de Yumi estalló. Después de una intensa sesión, Yumi yacía tendida en los brazos de Aoba. Ese hombre, Minato Ueno, es realmente Minato Namikaze, ¿no?
Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Aoba estaba realmente conmocionada. Karin se había dado cuenta debido al arrebato emocional de Minato, pero Yumi solo había interactuado con él brevemente durante la cena. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Lo ocultó bien, pero hay una cosa que no pudo ocultar, sus ojos. Soy madre. Sé la forma en que un padre mira a su hijo. Está bien. Sí, él es el cuarto Hokage. Usamos un cierto método para devolverlo a la vida. Aoba se sintió impotente, pero se aseguró de que Yumi no era un ninja registrado. La mayoría de la gente simplemente la veía como la amante de Aoba, una hermosa ama de casa. Has hecho algo maravilloso, Aoba. Naruto es un niño tan lamentable. Espero que su padre pueda compensarlo. Minato debería. Es una buena persona. Pero, ¿por qué estás tan preocupado? Dado lo que tú y Karin pasaron, al darse cuenta de que había tocado un tema delicado, Aoba inmediatamente dejó de hablar. Sin embargo, Yumi no parecía molesta. Está bien, Aoba. No importa lo que haya sucedido en el pasado, ahora te tenemos. Has cambiado todo para Karin y para mí. Permítanme agradecerles adecuadamente. Yumi se dio la vuelta y volvió a tomar la delantera. Aoba correspondió con entusiasmo y los dos se perdieron en el momento. Mientras Aoba disfrutaba de su noche, Hiruzen no la estaba pasando bien. Ser confrontado por un ninja del calibre de Minato nunca fue agradable, especialmente cuando la culpa pesaba mucho en la conciencia de Hiruzen. En la historia original, Minato apenas tuvo tiempo de volver a conectarse con Naruto antes de verse arrastrado a batallas sin parar después de resucitar con Edo Tensei. Dadas las circunstancias y la naturaleza de Edo Tensei, que silenciaba las emociones debido a la ausencia de estímulos físicos, era comprensible que Minato tuviera poca reacción a las luchas de la infancia de Naruto. Pero ahora, Minato había resucitado por completo. Sentarse frente a su hijo en la mesa de la cena y escuchar sobre el hambre infantil de Naruto era un asunto completamente diferente. Si pudiera reprimir sus emociones ahora, Aoba tendría que reevaluar su opinión sobre Minato. ¿Sabes, Hiruzen? Nunca esperé que Naruto recibiera un trato especial. Todo lo que quería era que creciera seguro y saludable. Ese era mi deseo, y el de Kusina. Pero, ¿qué hiciste? Redirigiste el odio causado por el 9 colas hacia él. Convertiste a mi hijo en el chivo expiatorio de la aldea. Después de que Kusina se sacrificó por esta aldea, ¿así es como trataste a mi hijo? Hiruzen, dame una razón. De lo contrario, solo uno de nosotros saldrá vivo de aquí esta noche. Minato sintió una llama ardiente en su pecho, una que amenazaba con explotar. Todavía podía recordar vívidamente las palabras de Kusina a su hijo recién nacido en sus últimos momentos. Come bien todos los días, toma un baño tibio todos los días y sé feliz todos los días a medida que creces. Cada vez que pensaba en esa escena, sentía como si su corazón estuviera siendo destrozado. Como el Golden Flash de Konoha, era raro que albergara intenciones asesinas. Pero ahora, frente a Hiruzen Sarutobi, lo hizo. Hiruzen abrió la boca, queriendo explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Al final, todo lo que pudo reunir fue: lo siento. No había excusa que pudiera justificar todo lo que había sucedido. Minato, si me odias, puedes matarme. Pero les pido que lo hagan después de que todo esto haya terminado. Konoha se enfrenta a una crisis sin precedentes. Te prometo que, una vez que termine la crisis, te daré una explicación. A la medianoche, Aoba se levantó silenciosamente de la cama y miró a Yumi que dormía pacíficamente. Luego salió de la habitación y se dirigió al laboratorio. Shin ya estaba allí, esperando. Cuando llegó Aoba, acercó una silla y se sentó frente a él. Cuéntame en detalle lo que sucedió durante la revocación de Edo Tensei hoy. Capítulo 179. El encuentro de medianoche. Durante la inversión anterior del sello de la muerte de la parca, Shin exhibió un comportamiento inusual. Sin embargo, Aoba no había tenido tiempo de preguntar al respecto en detalle. Este asunto era una alta prioridad para él, incluso más que la resurrección del Hokage. Es por eso que esperó hasta ahora para manejarlo en privado. Shin, sin embargo, parecía algo desconcertado. En la historia original, Idan fue retratado como un individuo algo trastornado. Adoraba a un Hashin y se deleitaba en la matanza sin sentido, era un psicópata de manual. Pero después de ser influenciado por Kotoa Matsukami, la conciencia de Shin sufrió una transformación completa. Se convirtió en una herramienta diligente, seria y perfectamente obediente. Sin embargo, los ojos de Shin ahora revelaron una pizca de inquietud. No sé exactamente qué pasó. Cuando apareció el segador, mi cuerpo se congeló, no solo estaba congelando. Sentí que perdí el control de mí mismo.
¿Perdió el control? Sé específico. Es difícil de describir. Sentí como si mi cuerpo de repente tuviera otra mente. ¿Otra mente? ¿Estás diciendo que Hassin interfirió contigo? ¿Fue Hassin? La mención de otra mente inmediatamente hizo que Aoba pensara en Hassin. Si bien puede que no parezca tan grandioso como el segador, posiblemente era de la misma naturaleza, un tipo similar de entidad. Aoba siempre había estado intrigada por la existencia de Hassin. No, no fue interferencia de Hassin, o tal vez lo era. No sé cómo describirlo. Por un momento, sentí como si yo era Hassin. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Aoba se sorprendió, luego cayó en una profunda reflexión. ¿Qué era exactamente el Hassin que adoraba Idan? La historia original nunca lo explicó. Aoba había tratado durante mucho tiempo de descubrir su verdadera naturaleza, pero no tenía pistas claras. Ahora, Shin presentaba una nueva posibilidad. ¿Era Hassin? ¿Por qué dices eso? ¿No has adorado y servido siempre a Hassin? Sí, eso es cierto. El culto Hassin me crió. Desde que era joven, he podido sentir la presencia de Hassin, aunque siempre ha sido vaga. Cada vez que mataba y hacía sacrificios, podía sentir su alegría. Pero nunca he visto a Hassin ni me he comunicado con él verbalmente. Hoy, cuando apareció el segador, volví a sentir su presencia, pero esta vez, estaba mucho más cerca. Tan cerca que pensé que estaba dentro de mí. Pero este sentimiento era diferente de la posesión. Estaba más cerca que eso. Tan cerca, que yo lo era. Las palabras de Shin estaban desorganizadas, pero Aoba logró extraer la información clave. Por increíble que sonara la afirmación de Shin, no carecía de mérito tras un examen más detallado. Primero fue su inmortalidad. La inmortalidad de Idan siempre había sido absurda. Ser capaz de hablar incluso después de la decapitación, volver a conectar su cabeza y continuar como si nada hubiera pasado. Este nivel de inmortalidad superó incluso las capacidades regenerativas del cuerpo de sabio de Ashirama. Era excesivamente fuerte. Luego estaba la cuestión de por qué solo Idan podía sentir a este llamado Hassin. Si él fuera Hassin, todo tendría sentido. Aoba había investigado el culto Hassin antes. Su historia fue sorprendentemente corta, abarcando solo unas pocas décadas. Esto llevó a Aoba a una hipótesis: Idan podría ser realmente Hassin, aunque incompleto. En la historia original, Idan fue derrotado por Shikamaru y enterrado vivo. Sin embargo, Hassin nunca apareció, ni siquiera para ayudar a su seguidor más leal. O tal vez, Hassin había estado presente todo el tiempo, porque las habilidades de Idan eran sus habilidades. ¿Todavía puedes recordar esa sensación? No, no puedo. Era increíblemente sutil, como una parte de mi subconsciente. Puedo sentir su existencia, pero no puedo acceder conscientemente a ella o invocarla. Aoba asintió, una teoría se formó en su mente. Sin embargo, esto era algo que no se podía probar por ahora. Hizo una nota mental de ello. Aoba siempre había sospechado que el segador y Hassin, mencionados brevemente pero envueltos en misterio, insinuaban algo profundamente secreto y peligroso dentro del mundo de Naruto. Es por eso que los había estado investigando en secreto, un hecho que incluso Tsunade y Kakashi desconocían. Pero esta vez, Aoba había calculado mal. No mucho después de su conversación con Shin, mientras ordenaba el laboratorio y se preparaba para irse, sucedió algo inesperado. La puerta se abrió y Tsunade entró. Sabía que estarías aquí. Llevando una botella de sake, se sentó directamente frente a Aoba. Tómate una copa conmigo. ¿Ya es pasada la medianoche y viniste al laboratorio a beber conmigo? ¿Pasó algo? Explicar el estado actual de Konoha a mis dos abuelos es agotador. Están teniendo dificultades para adaptarse a este mundo. ¿No era eso esperado? No te estreses por eso. No dije que estaba estresada. Pero tú, Aoba, me estás ocultando algo, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? Acabo de ver a Shin. Están los dos teniendo una cita nocturna aquí. Y sobre esa inversión del sello de la muerte de la parca, no pagó el precio habitual por esa técnica. ¿De verdad crees que no me daría cuenta? Tsunade había venido porque sentía que Aoba estaba ocultando algo. Pero Aoba no estaba seguro de cómo explicarlo. La teoría que tenía en mente era demasiado descabellada, algo que muy pocas personas en todo el mundo ninja podrían siquiera comenzar a aceptar. Aoba vaciló, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero Tsunade lo interrumpió. Olvídalo. Es raro verte tan en conflicto. No te presionaré. Ya que has elegido mantenerlo oculto, supongo que ni siquiera tú estás seguro todavía. Así es. Por ahora, es solo una teoría.
En ese caso, dime cuando lo hayas descubierto. Tsunade bebió su vaso de sake de un trago, luego dio un paso adelante, sentándose a horcajadas sobre el regazo de Aoba. Ahora, hablemos de algo un poco más relajante. ¿Estás bien descansado? Capítulo 180. La gran convulsión en Kirigakure. De vuelta en Konoha, la adición de 4 Chunin más apenas levantó una ceja. La razón principal era que solo un número limitado de personas tenía acceso a los registros de Chunin. Además, no era raro que los ninjas que regresaban de misiones secretas se reintegraran silenciosamente. Esto permitió que los 4 Hokage resucitados se mezclaran perfectamente con la aldea. Aoba estaba ocupado. Tenía muchos proyectos en su plato. Aparte de su investigación encubierta sobre Hashin, también tenía los 2 ojos Mangekyou Sharingan de Uchiha Kagami. Según sus pruebas, estos ojos ya habían despertado al eterno Mangekyou Sharingan. Sin embargo, Aoba no confiaba en el proceso de fusión. Según lo que entendió de la historia, la fusión de los ojos de Mangekyou requirió tiempo. Y con la tensa situación que rodeaba a Konoha, no podía arriesgarse a realizar esta cirugía. Si un enemigo atacaba mientras se sometía al procedimiento, podría tener consecuencias desastrosas. Afortunadamente, incluso sin este nuevo par de ojos con Kotoa Matsukami, todavía tenía otro par como carta de triunfo. En términos de fuerza de combate, no estaba preocupado. En Kirigakure, Meiterumi y Yao se estaban reuniendo en secreto con sus aliados. Lo he observado muchas veces. De hecho, hay un leve rastro de otro chakra alrededor de la cabeza del Mizukage, pero es extremadamente sutil. Incluso con el Byakugan, se requieren comparaciones repetidas para darse cuenta. Eso es de esperar. Una técnica capaz de controlar el Mizukage no sería ordinaria. Pero no podemos localizar al autor intelectual. No parecen estar en Kirigakure. He escaneado el área circundante innumerables veces con el Byakugan y no encontré rastro. Según la información de Sabusa, el autor intelectual podría estar herido y escondido. Pero no lo sabemos con certeza, así que si hemos llegado a un consenso, debemos actuar rápidamente. ¿Deberíamos contactar a Sabusa? Él y ese usuario de Easy Release, Aku, son activos importantes. No podemos participar en un combate abierto. Si asaltamos la oficina de Mizukage para tomar el control, podría desencadenar una batalla a gran escala en toda la aldea. Sigue siendo el Mizukage y tiene seguidores. Nuestro objetivo es salvar la aldea, no destruirla. Si se trata de una guerra total, incluso si ganamos, seguirá siendo una pérdida. Entonces, durante la reunión de Chunin de mañana, debemos exponer este asunto. Solo presentando evidencia de que el Mizukage está siendo controlado podemos legitimar nuestras acciones y salvar la aldea. El plan de Meiterumi puede parecer cauteloso, pero su razonamiento era sólido. Derrocar al Mizukage requería una fuerza abrumadora o legitimidad estratégica. Dado que su objetivo era salvar la aldea, la legitimidad era esencial. Después de finalizar sus planes, Aoba, lejos en Konoha, también recibió noticias. Revisó la antigua lista de agentes de Rode Danzo e identificó a un agente encubierto. Digan lo que quieran sobre Danzo. Sobresalió en su trabajo principal. Los operativos planteados en las principales aldeas proporcionaron una extensa red de inteligencia. Después de su muerte, esta red había sido absorbida por los Anbu. Con su posición, Aoba ahora podría movilizar estos activos. Meiterumi y sus aliados terminaron su reunión y regresaron por separado. Todavía eran ninjas registrados de Kirigakure y tenían cierto grado de libertad, pero la facción de Mizukage ya los estaba observando, lo que requería precaución. Más tarde esa noche, Meiterumi se despertó sobresaltada por un ruido. Alerta, se levantó rápidamente y notó una sombra fuera de su ventana. Momentos después, un kunai rompió su ventana y golpeó su cuerpo, solo para que su forma se disolviera en agua. Mei reapareció en otro rincón de la habitación. Su corazón se aceleró. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero podía escuchar los sonidos de una intensa batalla afuera. Este no fue un ataque aislado. ¿Qué pasa? ¿Es el Mizukage? ¿U otro enemigo? Aunque insegura sobre el enemigo, la fuerza de Mei se mantuvo inquebrantable. Ella eliminó rápidamente al atacante. Levantando la máscara de su agresor, descubrió que era miembro del Kirigakure Anbu. Es el Mizukage. Mei estaba atónita. Su plan había sido expuesto. ¿Alguien los había traicionado? Antes de que pudiera pensar más, llegó Ao. Gracias a Dios que estás a salvo. Pero tenemos que irnos ahora. El Mizukage ha movilizado a los Anbu para casarnos. Debemos escapar de inmediato. ¿Dejar el pueblo? Pero nosotros. No hay pero.
Por alguna razón, nuestro plan ha fracasado. Lo más importante ahora es sobrevivir para que tengamos la oportunidad de recuperar la aldea. Vamos. Ya he reunido a algunos de nuestra gente. Nos iremos juntos. Pero, ¿a dónde podemos ir? En Konoha, Aoba se paró junto a la ventana, viendo la primera luz del amanecer atravesar el horizonte. En ese momento, Tsunade se acercó a él por detrás. A estas alturas, debería haber terminado, dijo. Casi, respondió Aoba. ¿Crees que tienen alguna posibilidad de tener éxito? Ninguno. Incluso si su plan hubiera ido bien, habría sido una apuesta al 50% en el mejor de los casos. Pero ahora que Mizukage tomó la iniciativa, no tienen ninguna esperanza. Lo que me preocupa es cuántos de ellos lograrán escapar. ¿Por qué cambiaste el plan? Tu idea original era ayudarlos a tener éxito, ¿no? El plan original de Aoba era ayudar a Meiterumi a lanzar un golpe exitoso, alineando así a Kirigakure con su bando. Pero en el último momento, abandonó ese plan. En cambio, avisó al Mizukage, lo que le permitió tomar la delantera y arrinconar a la facción de Meiterumi. Porque antes estaba simplificando demasiado las cosas. Consolidar los recursos del mundo ninja no es tan fácil. En este momento, esa persona en las sombras tiene la iniciativa. En la superficie, en realidad estamos en desventaja. Incluso si logramos ganarnos a Kirigakure, ¿realmente pueden contribuir con una fuerza significativa? A lo largo de los años, sus políticas internas han sido brutales y caóticas. Todo el pueblo e incluso el país han caído en un estado de debilidad. Si la facción de Meiterumi llegara al poder, ¿cuál crees que sería su primera prioridad? Entiendo tu punto, dijo Tsunade pensativa. Cualquier nuevo liderazgo en Kirigakure inevitablemente priorizaría la recuperación y la reconstrucción. Sus circunstancias internas lo exigen. No importaría quién esté a cargo, no tendrían más remedio que concentrarse en eso. Exactamente. Según ese razonamiento, incluso si apoyáramos a Meiterumi, ella no podría ayudarnos mucho. Peor aún, debido a los costos irrecuperables, es probable que terminemos invirtiendo aún más recursos en apuntalarlos. Entonces, decidí adoptar un enfoque más directo. Centrémonos en asegurar lo que podemos usar. En cuanto a lo que es inutilizable, dejémoslo de lado por el bien de todos.